Ahí estamos, familia, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Martín? Placer, ¿bien? Bien, un bien. poquito congestionado, puede Y ser, anda pachucho el doctor. La verdad que a pesar de la vacuna y demás menesteres, la verdad que este año ya van 2, ¿no? Así que uno se tiene que vacunar porque la cobertura es importante, pero hay muchos virus, así que cualquiera se puede pescar, cualquiera de los que no protege la vacuna. Igual, un poco para reflotar lo que hablamos en el programa de la semana pasada con el secretario de Salud del municipio de Hurlingham, hay que vacunarse. Seguro. Más allá de Sobre esta... todo los pacientes de riesgo, acuérdese, de los chiquitos hasta los 2 años de vida, los mayores de 65 años, las personas que tienen problemas bronquiales crónicos, los diabéticos, los que tienen algún tipo de inmunosupresión, todos tienen que tener esa cobertura porque realmente el riesgo de cualquier complicación es mucho más frecuente. También entendemos, como dijimos, que no están distribuidas en todos los sectores ni en todos los municipios, están faltando vacunas. Sí, ¿no? son periódicas, pero son periódicas. Y hay, tal vez falta un poquito de reposición, pero averigüe que si no hay esta semana, la otra semana va a haber. Y uno dice, pero ya estamos en invierno, no hay ningún problema, se puede vacunar durante toda la etapa invernal. Ahora Mauricio va a anticipar la visita para este programa, el porqué de un tema serio, responsable, de congoja, de mucha conmoción, del cual nadie está ajeno, pero nosotros tenemos normalmente un bloque de mensajes. Hemos tenido un robo de cables en la zona, en la central telefónica, y estuvimos unos días sin teléfono, lo cual obviamente no pudieron ingresar. Es casi ya una buena costumbre repasar la tercera mirada, como decimos nosotros, de algunas propuestas médicas, de algunos problemas de salud para la gente que nos sigue. Semana a semana vamos respondiendo. Esta es la respuesta de esta semana, así que por eso la semana que viene retomamos con los mensajes. Sí, y esperamos seguramente... A la caja médica le ocurrió lo mismo. Seguro, 2 o 3 cuadras a la redonda, ahí por la zona de Santa Fe, 25 de mayo. Acá en Morón, bueno, no estamos librados a este tipo de problemas, pero esperemos no tener problemas con la comunicación porque me parece que este programa va a despertar seguramente muchas inquietudes. Sí, seguramente que sí. Bueno, ¿querés anticipar el tema y vamos a...? El tema, digamos, el título sería el final de la vida, ¿no? Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de los últimos instantes en que uno tiene que estar acá en nuestra Argentina, en nuestra tierra. Pero me parece que es importante reflexionar sobre eso y sobre todo algunas pautas de los pacientes terminales, ¿no? Una serie de procesos que todos viven y que es importante refrescarlos para conocimiento de los que lo sufren, esa patología terminal, como también para sus familias. Y también preguntarnos cuál es el verdadero final, como si es que nos tenemos que preparar en el caso de enfermos o en el caso de una adversidad crónica que hay que tomar una decisión. Vamos a hablar de estas cosas. Me parece interesante. Esto es el consultorio, allí está ahora sí el teléfono, las maneras de comunicarse con nosotros. El estreno es en este día, las repeticiones tienen que ver con el fin de semana y nuestro canal en YouTube tiene la posibilidad de buscarnos y repasar algún fragmento o volver a verlo si es que le interesa el programa. Avanzamos, por favor, dale. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este ratito de televisión saludable, como decimos nosotros. Está con nosotros la doctora Silvia Noemí Oje, le digo nombre y apellido completo. Hola doctora, buenas noches, gracias por venir, bienvenida. A ustedes por la invitación. Aprovecho el empalme directo para saludar a la doctora Mónica Glán, una amiga de la casa, hace tiempo que no vemos, pero que tiene un trabajo muy directo en su área de bioética. Un beso enorme, una gran profesional de una enorme entrega. ¿Cómo va, doctora? Bienvenida. ¿Bien? Gracias. Bueno, médica asistencial. Sí. ¿Qué engloba un médico asistencial? Bueno, cuando ponemos el currículum de bioética, claro, en muchos casos, las personas que están formadas en bioética son filósofos o antropólogos y
o profesionales que ya se han retirado de la asistencia activa. Entonces, cuando se hace la categoría de médico asistencial para aquellos esteticistas que estamos todavía en la actividad diaria, ¿no? Los que estamos haciendo asistencia al paciente. Qué bárbaro. Bueno, está muy bien. Eso me parece que justamente, por eso la presencia de Silvia también, porque es otra mirada en el tema que vamos a tocar, porque tal vez uno puede hojear algún libro o leer algún tipo de documento, pero esto es la demostración de la práctica de la ética, de la bioética sobre los pacientes directamente, ¿no es cierto? Exactamente, y es la diferencia que nosotros como profesionales de la salud vimos en su momento que podíamos aportarle a los comités de bioética, por lo tanto seguimos trabajando con el paciente. Ahí solucionamos un temita del micrófono de la doctora. La doctora Silvia Noemí Oger es médica asistencial, especialista universitaria en alergia e inmunología clínica, máster en bioética, diplomada superior en bioética de Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede argentina. Cuántas cosas que ha hecho, doctora. ¿Satisfecha hasta el momento con la elección de la profesión y la arista que tiene la profesión? Sí, realmente muy satisfecha porque lo he hecho por gusto y por vocación. Y entonces eso es lo que a mí me retroalimenta para seguir la formación y poder seguir dando el ejemplo a los que vienen después de mí. ¿Tenías en claro qué querías? Al momento de decidir, bueno, la carrera, bueno, la especialidad, ¿lo tuviste en claro o fue surgiendo a partir de...? La carrera sí, la especialidad nació en el Hospital Posadas. Ajá. Y luego la bioética nació en el Hospital San Juan de Dios, como una necesidad de formar parte del comité, una invitación, y bueno, y allí surgió la evidente necesidad de formación, porque ya los comités no solamente son multidisciplinarios y cada uno opina desde su visión, sino también con una formación muy sólida en todos los aspectos éticos, legales, antropológicos, filosóficos, y por eso, bueno, surgió la necesidad, pero realmente me ha gustado muchísimo, y hago las dos cosas en paralelo, ¿no? Y la satisfacción es propia. Sí, sí, sí. ¿No? Muy satisfecha realmente. Porque el poder elegirlo, eso está muy bien. Está muy bueno. Hablaba del Posadas, te dejo, Mauricio. Han vuelto a preguntar a través del WhatsApp sobre algunos cambios, incluso algunos médicos, si sabíamos de algunos movimientos, de cambios de autoridades. No lo tenemos en claro, pero bueno, podemos ocuparnos para el próximo programa de contestarle. Es un hospital de tanta atención, tan grande, con médicos que nos visitan habitualmente y genera preocupación también hasta en el paciente, ¿no? Cuando llama, o para agradecer o para pedir la atención urgente. Así que seguro. Nos vamos a ocupar de eso. Sí, incluso vamos a traer a algún profesional seguramente, sí, claro, para que hable de su especialidad y de paso nos ambiente un poco la situación del Hospital Posadas. Como siempre, la pregunta, ¿cómo están las cosas en el hospital, doctor? Y arrancamos con el tema. Bueno, a ver, Mauro. No, esto un poco se despierta tal vez porque hay mucha bibliografía. A mí me interesó mucho un libro de la época, o sea, que final del 60, principio del 70, una psiquiatra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que empezó a tratar de ver cómo era la situación del paciente terminal o el paciente que tenía los últimos momentos de su vida. Y realmente interesante porque es una demostración práctica de procesos que viven todos cuando tienen el diagnóstico prácticamente confirmado de que tienen una enfermedad terminal. ¿Es así? ¿Hay algún proceso similares a todos, las reacciones? Sí, realmente los seres humanos somos seres para la vida. No pensamos espontáneamente en la muerte, así seamos médicos, ¿no? Pensamos que somos seres para la vida y cuando nos atraviesa una enfermedad, y si esta enfermedad es de las características oncológicas, con criterio de terminalidad, la cuestión es muy difícil de sobrellevar. Por lo tanto, desde la ética hay que tener mucho cuidado con el tema de la comunicación del diagnóstico. Hablábamos hace un ratito que esto a través de los años ha ido variando, desde cuando había un diagnóstico oncológico, bueno, no se le ocultaba al enfermo. El médico paternalistamente asumía la responsabilidad del diagnóstico, el tratamiento, decidía todo y el paciente simplemente decía sí, doctor, y si preguntaba se lo ocultaban. Y se le ocultaba porque, bueno, siempre se tenía miedo, que se pudiera deprimir, que no pudiera manifestar sus miedos, sus angustias. Entonces la familia en general también pedía en muchas ocasiones que se le ocultara. Hoy día, con el relevamiento del principio de autonomía de las personas,
todo esto, digamos, está absolutamente en las diápodas opuestas. Realmente la persona tiene derecho a conocer su diagnóstico, pero ese diagnóstico debe ser dicho en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y por la persona adecuada. ¿El hoy día cuándo fue, doctora? ¿Cuándo se produjo el cambio? ¿Hace unos años? Hace unos años a esta parte, sí, digamos en los últimos 10, 15 años, no tanto que se más, viene claro, manejando esto y relevando el principio de autonomía en el tapete, ¿no? Realmente. Y lógicamente, bueno, recibir este tipo de noticias no es agradable para nadie. La enfermedad realmente es una disrupción de la vida normal o natural de las personas, nos atraviesa a todos, pero bueno, hay que saberlo transmitir, sobre todo el profesional, y es una materia que yo creo que se debe en lo que es la formación, sobre cómo dar la comunicación, ¿no? Cómo transmitir los diagnósticos. Esto no se puede hacer en un pasillo, no se puede hacer en 5 minutos, no se puede hacer en el contexto de la primera consulta. Es decir, repito que bueno, tiene que haber un momento, un lugar, un tiempo y la persona que esté adecuada para dar ese diagnóstico. Siempre el médico es el responsable, ¿no? Siempre es el médico responsable. Digo, hasta del camino que va a tomar con la familia y el momento, no sé si es que lo digo bien, oportuno en el que tenga que comunicarse semejante noticia. Exactamente, y el profesional debe acompañar todo este proceso. O sea, no es solamente que nosotros damos un diagnóstico y nos vamos. El profesional debe dar el diagnóstico, debe dar las posibilidades terapéuticas, los caminos alternativos, brindar la posibilidad de una interconsulta si la familia así lo desea, acompañar todo este proceso y acompañarse a su vez con un equipo interdisciplinario donde desde ya lo que es la asistente social, lo que es el equipo de psicología, de psiquiatría de los hospitales, ayuda muchísimo en este transitar. Porque sobre todo las enfermedades oncológicas, muchas de ellas son procesos prolongados, hasta que llega, digamos, las etapas finales, y esto hay que sostenerlo en el tiempo, y a veces el médico solo no lo puede hacer. Entonces, con la ayuda de un equipo interdisciplinario, la tarea se hace mucho más llevadera y más amena, y sobre todo para bien del enfermo, ¿no? Y además, con este tema del principio de autonomía, también pactar los tratamientos junto con el paciente y la familia. Exactamente. O sea, no tomar uno, digamos, solamente la rienda, sino compartirlo, incluso pedirle la autorización, ¿no? El consentimiento de esa persona de que quiere hacerse este tipo de proceso o este tipo de terapéutica. Sí. La obligatoriedad de solicitar el consentimiento informado es también otro de los hitos que ha traído consigo el principio de autonomía. El paciente tiene derecho a decidir hacer este tratamiento, hacer esta intervención quirúrgica, y también tiene derecho a decidir no hacerlo. Ajá. Y nosotros debemos respetarlo. Por eso digo que el médico debe acompañar la decisión. Ahí se produce una primera discusión, ¿no? Frente a la adversidad de decir no voy a hacer nada. Claro. Me entrego. Y está en su derecho. Y la familia debe respetar ese derecho. Está en su derecho. Y también tiene derecho más adelante de arrepentirse de esa decisión y tomar otra. O sea, se puede revocar. El consentimiento informado no es un documento final. Es un documento muy importante que firma el paciente, pero que el paciente lo puede revocar con el tiempo. O sea, si ha cambiado de idea más adelante, lo puede revocar. Esto que decía el doctor Mauricio sobre el modelo de Kübler-Ross, esta doctora, ella vio que sus pacientes, la primera reacción que manifestaban cuando les daban los diagnósticos era una negación. Y esto nosotros lo vemos también en la consulta. No, que es casi la primera defensa que uno tiene. Es la primera defensa. Claro. No puede ser, debe haber un error, el análisis. Esto no me puede pasar a mí. Esto no me puede pasar a mí, debe estar mal el análisis, hagamos otro estudio, vayamos a otro centro, se habrán confundido el nombre. Bueno, todas estas cuestiones que las hemos vivido tan de cerca. Y luego viene una segunda etapa, que es la etapa de la ira. O sea, la persona se rebela contra el diagnóstico, se rebela contra la incertidumbre, se rebela contra la suerte que le ha tocado, y bueno, y en muchos casos, luego de esto sigue una etapa más positiva, digamos, que es una etapa de negociación, ¿no? Donde el paciente empieza
A decir, bueno, si yo hago este tratamiento, después voy a poder hacer este viaje, o si yo voy a hacer tal cosa, después voy a hacer la otra. O sea, empieza como a negociar con la enfermedad, con el médico, con su religión en ciertos momentos, y muchas veces, que también hablábamos con el doctor Mauricio, viene después una etapa de depresión, donde lamentablemente en aquellos pacientes, que son muy poquitos, no tienen una buena evolución, le plantean al médico: y doctor, ¿para qué voy a seguir? No quiero ya hacerme otra quimioterapia, no quiero hacer más tratamientos, no quiero seguir tomando más medicación, no me quiero volver a internar, no me quiero volver a transfundir. El paciente entra en un estado de depresión y muchas veces las familias no saben cómo afrontar estos cuadros. Entonces hay una separación, se los deja de lado, bueno, no lo visitemos porque no está bien, a ver si molestamos. Y realmente lo que más necesita es exactamente el lo contrario, enfermo pero es lo quizás contrario. lo hacen por un bien también, imaginando que no van a molestarlo, dejémoslo que descanse. Finalmente por ahí es lo que está necesitando. Porque así como la persona no está preparada para afrontar la enfermedad, las familias tampoco. Y cuando hablamos de enfermedades terminales, no pensemos siempre que se trata de adultos mayores. También hay enfermedades terminales en la infancia, en la adolescencia, en los adultos jóvenes y en los adultos de mediana edad. Con lo cual, quizás en la parte de la pediatría y todo eso está más contemplado quizás el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y a nivel de los adultos se maneja más el tema también de cuidados paliativos, aunque también los hay en pediatría. Bueno, el Hospital Posadas ha sido uno de los punteros en este tema, ¿no? Que lo llevan muy bien, porque el tratamiento del niño más que nada se lleva en su casa. Quizás el adulto se interna más, se hospitaliza más, pero el niño en general, la mayor parte de los cuidados paliativos se hacen en la casa. Y con el equipo interdisciplinario, donde participa el médico, la enfermera, el asistente social, la parte psicólogos o psicólogas, y es toda una apoyatura que se necesita, ¿no? Y tener en cuenta también la parte espiritual, porque como seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu. Y esa primera sensación que es la negación, ¿no? Digo, cómo ha cambiado la que viene luego, que es la bronca, y la posterior pegadita de decir, bueno, a ver cómo acomodo la vida. Una cosa era hace 20 o 30 años, otra cosa es la ciencia hoy frente a un cáncer. Exactamente. Uno alberga otras expectativas. Hoy día las patologías que no evolucionan bien se han reducido a porcentajes ínfimos prácticamente, ¿no? La mayoría de las patologías con diagnósticos precoces, con tratamientos adecuados, con adherencia al tratamiento, porque esto es otra cosa que hay que decir, ¿no? Que los pacientes deben cumplir los tratamientos, porque si no los tratamientos, el envase en la mesita de luz no hace efecto. Hay que hacer el tratamiento. Entonces, esto ha llevado a otra perspectiva de las enfermedades oncológicas. Y realmente son pocos los casos, en cada patología y en cada una de las ramas, los desenlaces fatales por la enfermedad en sí, gracias a Dios se van reduciendo, ¿no? Hagamos una pausa. Tenemos un corte previsto, vamos a él. Me parece que pasa por generar conciencia el programa de hoy, ¿no? Ni tan allá, ni tan acá, ni tan fatalista, realista. Puede ocurrir. ¿Y si pasa qué? ¿Cómo nos encuentra? Como decíamos, no todo ocurre en la vereda de enfrente y nadie está exento de nada. Estamos preparados para la vida y la vida es muy bella, por cierto. Con la doctora Ojer ya volvemos, ¿eh? Es una pausa en el consultorio que le llamamos Televisión Saludable. Ya venimos. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor.
Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. No sé si generó en el sonidista que el clima pase con esa música de fondo, pero está muy bien, ¿no? Habrá leído algún zócalo que dice el final de la vida o los procesos del paciente frente a un diagnóstico que suponemos es conmovedor, absolutamente desequilibrante, los golpes que significa enterarte de un cáncer. Bueno, de esto estamos hablando con la doctora Silvia Oger. Está el teléfono en pantalla, tiene líneas rotativas, déjenos su mensaje. Hay un WhatsApp también allí con información para lo que usted necesite. Ella está en el Hospital San Juan de Dios de la zona y es tan contenedora como le decía recién en el corte, ¿no? Una manera tan didáctica y de tanta calidez para contarlo. Gracias por venir, doctora, y por hablar de este tema. Sí. A ver. No, es importante, tal vez vamos a ir recopilando cada uno de los procesos, porque es importante no solamente que lo reconozca el propio paciente que tiene ese diagnóstico, sino también el ámbito familiar, para poder reaccionar de esa manera, o sea, para saber de qué es lo que está pasando a este paciente. Por eso uno, cuando empieza con el tema de la negación, dice, esto no me puede pasar a mí, después puede pasar a la ira, que decir, esto no me tiene que pasar a mí. ¿Por qué a mí? Y no le pasa a vos, o al otro. ¿Por qué a mí? Claro, ¿no? El otro es, a mí esto no me puede pasar. Y la otra es, ¿por qué a mí? Estos procesos no tienen un límite, no es un mes, 15 días, y muchas veces se intercalan unos con otros. Pero es importante saber que eso va a pasar porque es la reacción propia del ser humano, y saber acompañar tanto el médico, el equipo multidisciplinario, como decía Silvia, como también la familia. ¿No? Así es, y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a transitar todo este proceso hasta que el paciente logra llegar a la etapa de aceptación. Y puede ser, como bien decías, que pase de una etapa a la otra, que saltee alguna etapa o que vuelva para atrás en alguna etapa, porque no son estancas las etapas, o sea, son completamente dinámicas. Entonces recopilamos, la primera sería la negación. La negación. Después la ira. O la bronca, digamos, eso. ¿no? Preguntas sin respuestas. La negociación. Después la negociación, como por diciendo, bueno, lo asumo, tengo este problema, vamos a ver cómo podemos subsanar este inconveniente, esta cosa tan inesperada, tan furiosa que pasó en mi vida, y después tiene que haber una etapa de depresión donde uno baja un poquito las defensas, hasta que llegamos ya a la aceptación. A la aceptación, exactamente. Y lo que es importante de determinar es que cuando uno tiene este tipo de enfermedad hay que afrontarla con la mayor dinámica y con la mayor presencia posible, porque si empezamos solamente con la etapa de la depresión de inicio, el tratamiento realmente no es eficaz. No es eficaz. O sea, el paciente siempre tiene que tener esperanza, y eso nosotros debemos brindárselas. Vaya tarea, ¿no? Fortalecer esa esperanza. Fortalecer esa esperanza. Por eso decía yo, cuando terminamos el otro bloque, contemplar todos los aspectos de la persona. No solamente el biológico, sino el psicológico y el espiritual, independientemente de si es religioso o no. Realmente las personas que tienen una religiosidad, además, pueden tener un soporte y un apoyo de sus credos. ¿Dónde aferrarse? De dónde aferrarse, claro. Y luego, en esta etapa de final de aceptación, también es importante porque el paciente puede tomar sus propias decisiones. Hemos conocido casos de personas que han decidido casarse, que, por ejemplo, o bautizarse, otros,
o hacer un viaje a su tierra, a la tierra de sus padres o donde nacieron, amigarse con un amigo o con un familiar que hacía mucho que no ven o que estaban distanciados o peleados por alguna cuestión del pasado. Entonces esto hay que permitírselo, porque la persona debe tener paz. Y uno, si está con todas estas inquietudes y con todas estas zozobras, no tiene paz. Y no hay nada peor que transitar estos periodos sin esa paz, ¿no es cierto? Quizás pensando en un final que arman, sea el Exactamente. viaje, sea un compromiso, sea Exacto. un perdón, un reencuentro, un afecto perdido, y bueno, volvemos a comulgarnos. Tiene derecho sí, por supuesto. a hacerlo, y lamentablemente cuando hay accidentes fatales donde la persona fallece en los minutos posteriores, esta posibilidad no está. Entonces, muchas veces dicen los sacerdotes, yo tengo la valija siempre preparada, ¿no? Es una expresión de algunos de ellos, como diciendo, bueno, yo estoy preparado para que cuando sea el paso para la otra vida, estoy listo. Pero bueno, esto si uno lo ve un poco, a mí me gusta mucho la antropología, y en las primeras tumbas que se encontraron, más de 300.000 años antes de Cristo, enterraban a los muertos en posición fetal, o sea que era un claro pasaje de que esa persona pasaba otra vida. Después los mismos egipcios que hacían sus momificaciones y ponían ajuares funerarios alrededor del muerto por lo que iba a precisar en la otra vida. Los griegos que le ponían 2 monedas en los ojos para que le pagaran al dios del inframundo y los dejara cruzar hacia la tierra prometida. Para el barquero. Para el barquero, claro, para el barquero. Bueno, y así los incas, los aztecas también hacían sus momias, ¿verdad? Y se hacía todo una celebración, entre comillas, del pasaje a la otra vida, que hoy día en algunos casos se va perdiendo, ¿verdad? Pero es que cuando uno hace estas celebraciones, vuelvo a repetir entre comillas, está celebrando una vida, no está celebrando una muerte. Está honrando a una persona que fue nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero, y lo está honrando en la etapa final de su vida. Por eso nosotros no decimos ya más la muerte, sino hablamos en bioética de inicio de la vida y final de la vida, ¿no? Claro, como etapas naturales. Son como etapas oscuras, ¿no? Ni hablarla, ni plantearla, claro. Dejarla. Yo quería, ya te doy, Mauri, ese sexto sentido que tenemos todos, hablamos de este paciente que se involucra en estudios extraños. Dice, ¿por qué tengo que hacer todos estos estudios? ¿No está sintiendo que algo extraño le va a ocurrir antes del diagnóstico? ¿Cuándo ocurre? ¿Vive estas mismas sensaciones? Negación, dolor, bronca, ira, hasta que lo acepta. Y en general sí. Los procesos son semejantes. Sí, son procesos semejantes. Uno pensaba si las edades tenían que ver, y seguramente cuanto más cortas son, el dolor se vive de otra manera. No quiere decir que no tenga importancia cuando uno es grande. No, y aparte los niños también se dan cuenta. Los niños se dan cuenta de su gravedad, y muchos niños están preocupados por los papás. Hace poquito tuvimos la visita del capellán del Casa Cuna, del padre Cristian, y él nos decía que el primer niño que había asistido le dijo que lo iban a operar del corazón, pero que él no iba a salir con vida de la operación. Entonces el sacerdote dice, no, hijo, no digas eso, vas a salir con vida, mirá que tenés todas las posibilidades. Y él dije, no, dice, yo estoy preocupado porque ¿qué va a pasar con mis papás? ¿Usted los va a ayudar? Y bueno, el padre obviamente que le dijo que sí, y fue a averiguar, y los médicos le dijeron, sí, es una operación de corazón, pero no es un riesgo. Pero el chiquito falleció en la mesa. O sea que él lo presintió. Qué bárbaro. Y también él nos comentaba que en neonatología, por ejemplo, muchas mamás y papás que se aferran a niños prematuros con cuadros de deterioro severo, con sin posibilidades de vida, que mientras los padres se aferran al chico, el chiquito no evoluciona. Y cuando los padres logran aceptar la etapa final, bueno, generalmente en las próximas horas despedirse de su hijito, el niño fallece naturalmente. O sea, son experiencias de vida, ¿no? Esto es importante porque este tipo de diagnósticos, dentro de lo malo que significa para todos,
esto siempre provoca un cambio. Un cambio que muchas veces es positivo. Positivo en el sentido de que muchos pacientes cortan con lo que era su vorágine de la vida y se detienen ¿Para qué? Para cambiar de actitudes. Claro. ¿No es cierto? Es un poco la idea de, como hablábamos con Silvia antes de empezar, de que uno tiene que reordenar su vida y también empezar a hacer las cuentas pendientes, no solamente los aspectos económicos, sino también hacer un poco lo que estabas diciendo vos, un reencuentro, un viaje, un cambio en lo que habitualmente era su vida. Y eso tal vez muchas veces es positiva porque provoca esa serie de reencuentros, y además que uno tiene que hablar en forma franca. Lo peor pues, es que las experiencias de este libro es muy interesante porque el contacto con los pacientes terminales logra hacer que ese paciente que tiene una enfermedad terminal se exprese como diciendo: hablen de esto. Yo no quiero que vengan solamente con una sonrisita falsa o lloren afuera, lloren conmigo adentro, ¿no? Entonces esto de pronto me parece que es importante hacérselos conocer a la familia, como para también hacerles preguntas a los pacientes francas, descarnadas, es decir, ¿qué es lo que quieren? Porque eso es muy importante. La primer contención es el equipo multidisciplinario y la familia, ¿no? Exactamente. Digo, necesariamente. Sí, y además cuando el paciente está hospitalizado, en muchas ocasiones por la gravedad en unidades de cuidados intensivos, las familias tienen un horario limitado para participar o para las visitas. Y esto al paciente lo aísla bastante. Muy restringido. Muy restringidos son porque, bueno, lógicamente el trabajo propio de este tipo de unidades es muy estricto, entonces son unidades cerradas de por sí. Pero cuando el paciente pueda trasladarse y estar en condiciones de estar o en su casa o por lo menos en una habitación privada de la sala, es preferible sacarlo de la unidad de cuidados intensivos, porque esto le va a permitir transitar de otra manera. Si no, realmente se hace una mecanización de la muerte, se hace una paratología de la muerte, que el paciente no lo necesita. O sea, el paciente que ya está en la etapa final no necesita estar las 24 horas con una determinación de oxígeno, con un monitoreo cardíaco, porque bueno, ya está medicado y lo importante es que no sufra. O sea, ¿a qué llamamos muerte digna? Muerte digna no es ni acelerar la muerte, ni mucho menos retrasar la muerte. La parotología en muchas cuestiones empieza a dilatar un proceso final y lo único que hace es prolongar el sufrimiento, porque ya el respirador, la transfusión... los calmantes. Los calmantes sí, porque eso es por el sufrimiento, ¿no? O sea, evitan ese sufrimiento. Lo que siempre debemos evitar es el que el paciente sufra. Pero no solamente hablamos de sufrimiento físico, de dolor, sino del sufrimiento psíquico y también del sufrimiento espiritual, ¿no? Así como decíamos antes que la actividad asistencial debe ser holística, debe contemplar todos estos aspectos de la persona y realmente asegurarle un tránsito en paz y en tranquilidad. O sea, la persona no puede estar ni teniendo la sensación de que se ahoga, ni teniendo una sensación de dolor insoportable, ni estar súper consciente de todo lo que le está pasando y de todo lo que le están haciendo, porque eso es un sufrimiento para él. Por eso todo lo que se ha hecho desde Inglaterra, que se empezó el movimiento Hospice, ya hace varias décadas atrás, todo lo que es la asistencia de estas personas, sobre todo en la etapa final de la vida. Comentábamos hoy con Mauricio que normalmente las familias por miedo, por temor, por tristeza, bueno, van un ratito, lo visitan, se van, tienen sus actividades también, porque lógicamente las personas tienen su trabajo, la vida continúa. Uh-huh. El médico hace el pase, va, viene, maneja las drogas, bueno, un poquito más de esto, de lo otro, el dolor, el oxígeno, lo que fuere. Pero el que está al lado del pie del enfermo, haciendo la verdadera asistencia a la muerte, es el enfermero, es la enfermera. Son los profesionales de la enfermería. Y yo creo que si a nosotros nos pusieran en algún momento a estar minutos u horas al lado de un paciente moribundo, si no tuviéramos una preparación, nos sentiríamos realmente muy mal, a pesar de que no fuera nuestro familiar. Imagínense cuando es un familiar.
Entonces por eso hay que acompañar a la familia, hay que prepararlos, no solamente al paciente. El paciente es el paciente y su entorno. Y tiene el derecho de transitar como decíamos antes, lo mejor posible esta etapa final de su vida, porque es su vida. Y también a decidir cómo hacerlo. Por eso la ley de muerte digna establece este importante avance que es las directivas anticipadas. Esta ley es prácticamente pionera en toda América Latina y le permite a la persona con tiempo. ¿Qué es una directiva anticipada? Es una directiva anticipada, es hacer una documentación donde dice cómo quiere pasar el final de sus días. O sea, si quiere estar en su casa, si quiere estar en una terapia intensiva, si no quiere estarlo, si quiere estar con un respirador, si no lo quiere estar. Es la manifestación de su voluntad. Es un aspecto más del principio de autonomía que conversábamos antes. Es una potestad que tiene la persona, es un derecho personalísimo de decidir cómo quiere pasar sus últimas horas. Como tal, ese derecho debe ser respetado. El núcleo primario es la familia, pero debe ser respetado. Exactamente, sí. ¿Y cuál es la contención del sufrimiento o del umbral del dolor si decide no medicarse? Es que en general eso es complicado. El dolor siempre se maneja, el dolor siempre hay que manejarlo. Pero lógicamente hay personas que dicen, bueno, tiene un distrés respiratorio, ¿lo ventilamos? ¿Qué va a hacer el respirador? Sí, lo ponemos, lo ventilamos, somos activos, pero después pasan los días, pasan las semanas, pasa el tiempo, ¿y quién se lo saca? Se recurre a ese testimonio y se respeta como tal. Y se respeta como tal, sí. La ley esto lo ha establecido claramente y se debe respetar tal como está, inclusive la misma ley establece que no es una ley ni a favor de la eutanasia ni a favor del suicidio asistido, que esta documentación la puede revertir la persona, así como el consentimiento informado dijimos antes, estas directivas las puede revertir cuando la persona quiera y sin hacer más trámite que expresarlo, o sea, no tiene ni que ir a un juzgado, ni a un escribano, dice, no, mire doctor, yo dije tal cosa, pero ahora quiero tal otra. Bueno, esto se respeta la palabra de la persona, el deseo de la persona. Hagamos un corte, doctora. Al último entregamos un bloque final. Si después quiere nos canta algo para el final, para decir, va a cantar un tango la doctora Oger. Bueno, hagamos una pausa. Vaya si es importante el tema, si es interesante, si conmueve seguramente. Basta con que se pueda reflexionar o vos puedas dudar en casa y preguntarle al otro y decir, no por el hecho puntual de ser fatalista. Marcamos acá, estamos preparados para la vida, ¿no? Y ellos hacen lo imposible para que esa vida sea digna. Pausa, dale, ya estamos. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, hicimos mención al Hospital San Juan de Dios, uno de los lugares donde la doctora está desarrollando sus tareas. En pantalla está el teléfono, hay líneas rotativas.
va a ser muy interesante que en la próxima semana podamos escucharlos, ¿no? Cuánto de común, cuánta necesidad de contarnos algún hecho puntual, alguna sensación vivida ahí en casa. Así que tengan en cuenta esa posibilidad y después las repeticiones que tiene el programa. Nos queda un bloque más corto. Sí, pero dos cositas interesantes para... Primero, esto implica la reflexión en casa, antes que nos ocurren los sucesos que pueden ser negativos. Todos tenemos que charlar en casa. Son temas que son cosas de la vida. Es lo que nos va a pasar. Tenemos que hacer un alto y de pronto decir qué queremos para nosotros, sobre todo los que somos más mayores, y hablar con nuestros hijos. Esto tiene que ser de debate franco. Y otra cosa, una anécdota que surge del libro, un poco del tema del apego que hablaba Silvia. Uno de los casos que relata esta doctora, esta psiquiatra, es que una paciente terminal con un cáncer de mama, el marido estaba desesperado, no quería quería hacer lo imposible, hacía las cosas, cada vez que le veía estaba encima de ella, y hubo un momento en que se le tuvo que decir, la psiquiatra fue la que hizo la contención, y lo que quería justamente la mujer era que se desapegara para poder irse en paz, porque ella no se quería ir, porque justamente no quería dejarlo solo a él, pero por él, no por ella. Ella ya estaba realmente mal, pero estaba con esa tensión, esa falta de paz, claro, que no le daba a su marido al brindarle ese desapego, decirle, está bien, ya estoy bien, te podés ir en paz. Y bueno, cuando ocurrió ese acontecimiento, a los 2 días falleció justamente en paz. En paz. Bueno, claro, porque sumado al dolor, uno suma la culpa de que no dejar ni al hijo, ni al compañero, ni a la compañera, quien sea. Entonces carga con una mochila de dolor muy grande, muy supremo. Bueno, planteábamos algo en el corte que tenía que ver con algo que hablábamos a partir del Incucay, de la visita de quien estuvo trabajando mucho tiempo. Conocimos los pasos, como eran, los tiempos en los que se llegaba, lo importante que es tener la conciencia de donar, porque estamos ayudando a otros, generando otra vida. Y Mauricio en el programa la semana pasada anticipaba que iba a estar la doctora Oger hablando de esto. ¿Por qué la adobamos entonces? Por recalcar lo importante de un trasplante. El tema de la noción y el tema del trasplante, ¿no? ¿Cómo lo encara la bioética el tema del trasplante, Silvia? Bueno, la bioética lo encara desde el punto de vista del principio de la solidaridad, que es un principio muy importante, porque como personas podemos darle, cuando hay una situación de final de vida, la posibilidad a otras personas de mejorar su vida y de continuar su vida. O sea, sabemos que hay una lista de trasplantes que va variando en tamaño, pero que siempre es extensa, y las donaciones no son en cantidad de número parejas. Entonces, bueno, una de las cuestiones que uno podría tomar en los casos que se pudiera, fomentar el tema de la donación, ¿no? El tema de la donación, para que también es una forma de dar esperanza y darle a esta situación tan triste del final de vida una lucecita más positiva, ¿no? Realmente nuestra sociedad occidental no tiene en cuenta el principio de finitud, por el cual todos nacemos, nos desarrollamos y fallecemos. Contrario a los orientales, que todo esto lo tienen mucho más trabajado y asumido, porque es una cultura milenaria que siempre ha participado el final de la vida como etapa natural. Es decir, el final de la vida no es ni la culpa de nadie, no es el error de nadie, no es el fracaso de la medicina, ni de nadie, ni de una persona, ni de un médico, ni de la familia, ni de nadie. Incluso muchos creen en la reencarnación, ¿no? O sea que exacto, tal vez una mejor vida de la que pasamos acá en la Tierra. Sí, seguro que sí. Así que eso tal vez, por eso incluso hay muchos que disfrutan de ese final y acompañan todos, porque es un momento de gloria. Para que uno realmente, los occidentales lo vimos como una tragedia terrible, donde la culpa, donde el hecho de por qué no le dije que lo quería antes, ¿no? Las cosas que tenemos que realmente decir cuando estamos bien. ¿Por qué no le dije todo lo que le tendría que haber dicho cuando pude, no? Claro. Eso es esto. No, ¿para qué me enojé en vano? Claro. Siguen ocurriendo trasplantes, ¿no? Digo,
porque dejan de ser noticia y parece que hay como un silencio, pero siguen sí, ocurriendo. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando están en la lista ya de gravedad extrema, o sea, que están en el primer lugar, esto se mediatiza para favorecer que la gente, bueno, tome conciencia, se solidarice y donen los órganos. Pero ahora últimamente yo no recuerdo, hubo el caso de una chiquita, creo que no llegó al trasplante, ¿no? Hace muy poco. Sí, una semanita o 2 ha semanas dejado atrás. De ser noticia fue también. lo último que se quizás escuchó. no ayuda para la conciencia de decir, bueno, donemos, no solamente cuando hacemos un trámite y nos preguntan si somos donantes o no, cosa que también está muy bien, ¿no? Exactamente, sí. Incluso tal vez haga falta, como hablamos con el doctor Maceira en el anterior programa, más difusión, ¿no? Exacto. O sea, no solamente la concientización en el caso de la urgencia nacional, donde se busca el órgano en forma desesperada, sino en forma habitual, en la cosa tradicional. Yo recordaba una propaganda realmente muy conmovedora, ¿te acordás? La que creo que la habíamos pasado. La de trasplante hepático. La del sí, perro. Claro, conmovedora. ¿No? Donde el perro acompaña a su dueño, lo internan, evidentemente fallece ese paciente y después como se hizo un trasplante, ese hígado fue a otra persona y él la acompaña a la salida a esa persona nueva trasplantada, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas son las que hacen una motivación para que sea una cuestión natural y no provocada el hecho de ser donante, ¿no es cierto? Bueno, todo en el campo de la zooterapia, que se llama hoy día, ¿no? Ha habido unos avances increíbles, porque inclusive muchas personas mayores que están solas porque no tienen familia o los familiares están muy lejos, la presencia de un animal les da vida. Y realmente inclusive en los centros de cuidados paliativos, donde las personas están internadas, se permite que lleven sus propios animales, porque es un sufrimiento menos para la persona que está pensando en quién va a cuidar el perrito, el gatito o los pajaritos que tenía en su casa. Y si ustedes buscan, hay videos en centros de cuidados paliativos donde tienen, por ejemplo, la pajarera al lado de la cama, o el perrito está ahí al costadito, el gato, bueno, la mascota de la persona, ¿no? Como que es un acompañamiento positivo. Que en un minuto, porque nos queda muy poquito, ¿qué significa cuidados paliativos? Para que la gente lo escuchó y tal vez no... Claro, bueno, decimos en medicina que curar a veces, pero paliar siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier enfermedad, nuestra obligación como profesionales, nuestro juramento, es acompañar al paciente, cuidarlo y atenuarle aquellos síntomas que le producen el disconfort. El cuidado paliativo nace, como un poquito hablamos antes, en Inglaterra, con el movimiento Hospice. Y era un grupo de enfermeras que fueron las que tuvieron la visión de hacer un cuidado de los pacientes tanto cuando estaban en el hospital como cuando estaban en sus propios domicilios. Y esto se fue extendiendo y hoy día hay centros de paliativismo donde los pacientes van tipo hospital de día, pueden hacer actividades manuales, pueden hacer tratamientos, hay una contención cuando no tienen una familia que los pueda acompañar. Y en otros casos, cuando sí tienen su casa y su familia y tienen compañía, los visitan del centro a su domicilio y le hacen los controles y van viendo las necesidades y las problemáticas que pueden tener. Es sin duda la mejor manera de cuidar a un enfermo terminal. ¿Dónde ocurre esto? Acá en Argentina y en muchos países, ¿sí? Inclusive la ley de muerte digna establece que los cuidados paliativos tienen que ser atendidos, o sea, está dictaminado por ley. Así que bueno, esto y muchas prepagas y obras sociales ya están dando un avance en este tema, porque realmente muchas veces las familias se asustan, llevan al enfermo al hospital, en la guardia no lo conocen, lo internan y a lo mejor es una internación innecesaria, claro, porque es simplemente quizás una sonda que se tapó, o el analgésico que tal cosa, o un efecto adverso de una medicación, y eso el médico, como ya hay un médico que visita y conoce a esos pacientes en su domicilio, lo resuelve, lo llaman por teléfono, o lo llama la enfermera, o se acerca a la casa, y eso se resuelve mucho más fácilmente. Y esto es lo que decía antes, que en los niños sobre todo lo que es paliativismo pasa prácticamente el 100% en el domicilio. Y también los adultos, o sea, vos sabés que las pacientes con enfermedades terminales quieren estar en su casa. Exacto. O sea, el gran porcentaje, te diría, el 100% prácticamente quiere estar en su casa.
tal vez con las medidas, como decía Silvia, Cuidado. sin dolor, sin dificultad respiratoria, pero en su casa, en el ambiente donde convivió siempre, con su familia, ¿no? Acompañándola, no en un lugar lleno de cables o lleno de Exacto. tubuladuras. Realmente es el ambiente que incluso, justo apuntamos a lo que dice Silvia, a estar en paz con uno mismo, en paz con el medio, ¿no es cierto? Ayuda esto, doctora. Ayuda muchísimo, sostiene porque inclusive el entorno en del los hogar. hospitales o en las clínicas, aunque esté internado en una sala general o en una habitación, el ritmo del hospital no es el ritmo de la persona. O sea, ustedes lo van a despertar Claro. a las 6 de la mañana Sí, para sí, tomarle los controles o para higienizarlo, después que la recorrida de sala, después el almuerzo es a las 12, y a lo mejor te tiene ganas de comer toda su vida, comió a las 2 de la tarde, y en un hospital por una cuestión organizativa le van a dar de almorzar a las 12. Bueno, y todo esto, la persona después, bueno, no puede descansar, no puede dormir por los ruidos, por esto, por el, y realmente se transforma en una tortura. Entonces, bueno, realmente, para poder estar en paz, no hay como la casa de uno, ¿no? Realmente. Entonces, esto es lo que tiende a hacer los cuidados paliativos, ¿no? Yo voy a dejar que cierre la doctora el programa, pero tenía una duda cuando hablábamos de la sala de cuidados intensivos, terapia intensiva. ¿No hay terapia intensiva individual en el mundo? ¿Son todas en general son unidades, claro, porque se hace un monitoreo desde una isla, se llama, que es una isla de mando o de comando, donde están todos los monitores y los enfermeros pueden estar monitoreando sin estar al lado del paciente, van viendo todos los monitores, todos los registros, mientras preparan la medicación, y entonces por eso es que tienen ese sistema de que todo está a la vista, ¿no? Aunque muchas tienen compartimientos y tienen por supuesto sus biomos, está su privacidad, claro. Tienen su privacidad, sobre todo cuando se va a hacer la higiene o la revisación médica o los controles de enfermería, pero digamos la idea es que el enfermero nunca pierda de vista al paciente, o sea, no puede haber en la terapia intensiva un paciente que esté oculto, tiene que estar a la vista, porque eso es la alarma de cuando puede solucionar un problema agudo que está acaeciendo, ¿no? Una de las cosas, Raúl, interesantes de este libro de Kubler-Ross es justamente las preguntas que le hacen, cuáles son las cosas que le molestan o que no. Y por ejemplo dice, yo no sé por qué me despiertan a las 6 de la mañana, prende la luz y yo estoy descansando. O, como dice ella, me vienen a poner un termómetro, me vienen a tomar la presión cuando yo no quiero que me tomen la presión a esa hora, o no quiero, o como dice ella, me dan de comer a las 12, yo como a las 2 de la tarde y no tengo hambre y tengo que comer, y cuando después tengo ganas de comer está fría. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que hay que hacer, es el tema de autonomía, escuchar al paciente. ¿Qué es lo que querés? ¿Querés que estemos, incluso la familia, querés que estemos con vos? Porque muchas veces han dicho, no quiero que estén al lado mío, porque me da hasta tristeza a mí ver la cara de ustedes. Entonces, o vengan 1 hora, o vengan 2 horas, o vengan a la tarde. No quiero a la mañana, porque a la mañana no me siento tan bien como a la tarde, que tal vez me sienta mejor. Escucharlo, saber qué es lo que quiere. Y sobre todo, el contacto. O sea, acariciarlo, tocarlo, sentirlo. Él se quiere sentir aferrado todavía a este mundo. Me parece que son pautas que de pronto son experiencias que ha tenido esta doctora con los pacientes, pero es importante transmitirla porque seguramente se repite muchas veces. Seguro. Sobre el final de la vida hablamos, y le voy a dejar este minuto porque empezamos el programa hablando de que estamos preparados para la vida. Exacto. ¿Qué nos dejas en este minuto, Silvia? Yo diría que la tecnología ha sido buenísima para la humanidad y ni hablar para la medicina. Pero cuando la tecnología deshumaniza al paciente, no es tan buena. Cuando la asistencia está deshumanizada, no es tan buena. Entonces tenemos que volver a humanizar la medicina y a tocar al paciente, a escuchar al paciente, a respetar a la persona. Porque es una persona. Y merece ese respeto, merece el cuidado, merece nuestra atención desde el inicio de la vida al final de la vida. Muchas gracias. En el momento, yo simplemente para acotar algo, en el momento que quiera el desapego, ¿no? Tratar de dejarlo ir, no aferrarse a que se quiera quedar, sino darle la oportunidad de que se pueda despedir y que pueda realmente decidir que es su momento.
Gracias, Silvia. A ustedes. Nos ayudaste un montón. Gracias. Además, a hurgar en temas que no son comunes, porque son como tabúes, todavía los tapan, son oscuros. No, hay que hablarlos. Me parece importante. Muchas gracias. La confitería alemana de Castelar nos permite que algo dulce te lleves para compartir en familia. Muchas gracias. Una pequeña atención. Muchísimas gracias, de verdad. Doctor, me interesó mucho. Esperamos la vuelta de ustedes. Es usted el responsable. Usted ya lo vio. El consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Hablamos de televisión saludable. Gracias.